Buenos días. Continuando con la determinación de las resistencias de diseño del módulo 4 de construcciones metálicas y de madera, vamos a continuar hoy con el módulo 4G correspondiente a corte. Les recuerdo que habíamos visto ya el módulo 4D, tracción, el E, compresión, el F, flexión, y ahora tenemos que ver corte. Después nos falta únicamente la parte de torsión e interacción, y con eso completamos lo que son las resistencias de diseño de todas las solicitaciones. Vamos entonces ahora a repasar un poco el contenido. En principio, volver a recordar la teoría elemental de corte, y en esto nos apoyamos básicamente en el Belushi, en el libro del texto Belushi, capítulo 8, esfuerzo de corte. Ahí pueden encontrar toda una vasta documentación respecto a lo que es el corte. Y después, bueno, introducirnos en lo que es el criterio que adopta la norma ISC 360 actualizada en 2016 para evaluar la resistencia de corte. Y ahí vamos a ver las secciones clásicas de estructuras metálicas. Y finalmente, alguna cuestión constructiva respecto a la aplicación de cargas concentradas, esto que tiene que ver con los rigidizadores y la aplicación de cargas concentradas en vigas, lo que requiere de alguna forma refuerzos localizados en correspondencia con este tipo de solicitación. Para el estudio del esfuerzo cortante deberemos recordar que el mismo no se encuentra en forma exclusiva, sino que es consecuencia de la variación del momento. El corte es la variación del momento y por lo tanto momento y corte se encuentran presentes juntos en la sección. Si analizamos una sección rectangular, arrancamos con una sección rectangular para aplicar la teoría de corte, de sección de ancho B y altura H, y haciendo el equilibrio en una sección inicial y una aproximadamente un diferencial de X hacia su derecha, vamos a tener un momento flector y un momento flector poco mayor, con adicional un incremento, M1, acá se ve M y M1, a los cuales le corresponden un esfuerzo de corte T. ¿Cómo se equilibra este estado tensional sigma, que responde a la ecuación de la flexión elástica, con este estado del equilibrio sigma 1, que es un poco mayor? Bueno, este volumen de tensiones normales, cuando uno practica el equilibrio de fuerzas en una sección IJ, se tiene que equilibrar con esta tensión tau IX aplicada a esta superficie. Resolviendo esta ecuación, es decir, resolviendo este equilibrio de fuerzas horizontales, obtenemos lo que es la tensión tangencial, es decir, está tomando en cada sección la diferencia del paquete de tensiones normales a un lado y a otro de la sección transversal. Esta es la ecuación del equilibrio. Planteada la ecuación del equilibrio, se obtiene finalmente la fórmula conocida como fórmula de Collignon, que es esta, que el corte, la tensión tangencial es igual al corte aplicado en la sección por el módulo estático en la sección correspondiente, en este caso la sección I, dividido la inercia de la sección, dividido el ancho, ¿no? T es el esfuerzo de corte, J es el momento de inercia respecto al eje X, B es el ancho de la sección transversal y SI es el momento estático de la sección respecto al eje principal. Esta es la fórmula principal de la teoría elemental de cortadura, que corresponde a la fórmula de Collignon. Aplicada a una sección rectangular reemplazando los valores, tenemos que tau máximo tiene este valor 3 medios del corte dividido B sobre H, lo que se puede escribir equivalentemente a 3 medios del corte sobre el área transversal. La variación de la tensión tangencial se corresponde con la variación del momento estático. La única variable de esta fórmula para esta sección
es el momento estático porque T es constante, J es constante, B es constante. Todo esto es constante. La única variación es SI. ¿Y qué pasa con SI? SI es 0 en el punto inicial, porque no tengo área, es máximo en el eje neutro, porque es el área hacia abajo, el área que se integra hacia abajo, esta semiárea, por el brazo de palanca. Eso me da el SI. Después, cuando ya empiezo a tomar secciones hacia arriba, si bien el área se aumenta, pero se disminuye el brazo de palanca y entonces vuelve a bajar la tensión tangencial. Esta finalmente es el diagrama para una sección rectangular de esta situación. Para secciones rectangulares sigue valiendo la fórmula de Collignon, pero nos va a variar el B sub I, porque no es constante el B sub I. En las secciones no rectangulares vamos variando el B sub I, entonces T y J son constantes, pero estas dos magnitudes no son constantes. Las tensiones tangenciales, les recuerdo también, dirigidas normalmente a una arista son iguales, o sea, tau IX es igual a tau XY, que es lo que expresa esta ecuación. Veamos cómo aplica esto a una sección metálica, básicamente a un perfil doble T. Volvemos con la tensión de Collignon, tau XY, corte por momento estático sobre J por B sub I, pero tenemos dos B sub I. Tenemos un B sub I que es acá expresado como B sub 1, que es el área del alma, y después tenemos el ancho B. Y por lo tanto, acá hay un salto en correspondencia con la diferencia de ancho. Hay un salto, pero el valor principal de las tensiones, el volumen, el paquete principal de las tensiones tangenciales se corresponden con el alma del perfil. Y por eso las normas históricamente prácticamente solo el alma reacciona entre el esfuerzo constante y se escribía o se escribe la fórmula de la capacidad al corte como la tau máxima, que es esta expresión dada por la fórmula de Collignon, dividido B1 por H1, porque digamos ese es lo que toma el alma y se desprecia básicamente el aporte de estas pequeñas alas que de hecho es menor. Adicionalmente podríamos señalar alguna cuestión respecto a cómo se comportan en la zona de las alas las tensiones tangenciales. Ustedes ven acá que las tensiones también se producen en las alas con una distribución que tiene que ser 0 en este extremo y tienen esta relación. Son máximas en correspondencia con el ala central del perfil y se hacen 0. Esta es la variación que van teniendo este flujo de tensiones horizontales tangenciales. 0 en este extremo, máximo en este. Pero estas tienen dirección hacia la izquierda, estas tienen dirección hacia la derecha y por lo tanto se equilibran, tanto en este ala superior como en el ala inferior. Por lo tanto, no hay excentricidades de carga. Estas tensiones horizontales se equilibran, estas se equilibran y las tensiones tangenciales en el alma equilibran al esfuerzo de corte. En el caso del perfil U, bueno, ahí tenemos algún problemita respecto a esto. Pero vamos, empecemos de nuevo con esto. El tau XY vale lo mismo. Y entonces, la tensión tangencial vertical es parecida o similar a la que vimos en el perfil T. Ahora, ¿qué ocurre? En las alas también ocurre lo mismo. Acá hay una tensión tangencial que tiene una variación lineal. Una variación lineal máxima en correspondencia con el alma y nula en el borde. Y de la misma forma en el ala inferior. Eso está expresado con estos esfuerzos H. El volumen, el paquete tensional de todas estas tensiones se expresa en este valor H. Entonces hay una resultante no equilibrada, H en la dirección hacia la derecha y una hacia la izquierda. Y por eso que al aplicarse una carga en este punto O, que es el centro de corte, se produce
estas reacciones, un esfuerzo T en correspondencia con las tensiones tangenciales y un esfuerzo H horizontal. Este esfuerzo H equilibra a esta diferencia, este H por esta altura, equilibra a estas T por esta distancia del alma al centro de corte. Y esto es lo que finalmente nos determina la posición del centro de corte. Por lo tanto, los esfuerzos aplicados en el centro de corte no producen torsión, pero es en el único lugar donde no producen torsión. Los esfuerzos en general son aplicados en el alma o en el centro de gravedad del perfil. El esfuerzo viene aplicado acá y un esfuerzo aplicado acá obviamente produce torsión en este perfil UPN. Acá tenemos las expresiones de los valores de H y las expresiones de las tau. Finalmente, comentar que las tensiones tangenciales verticales son de la misma magnitud que las del perfil WT. ¿Cómo evalúa la norma AISC 360 ya del año 2016, actualizada al año 2016, la resistencia al corte del alma? Con este valor, la resistencia nominal al corte, con este valor B sub n. B sub n es igual a 0,6 de Fi por área del alma por un coeficiente de pandeo que tiene en cuenta la esbeltez del alma. Analicemos un poquito esta expresión. 0,6 de Fi se corresponde con la tensión tangencial. Y aquí tenemos que recordar lo que habíamos visto en las teorías de rotura, que se aplicaban a las tensiones de corte puro, las capacidades últimas, la tensión tangencial de fluencia, que era igual a la tensión de fluencia especificada normal dividido a raíz de 3. Si uno hace las cuentas, aproximadamente da 0,58 y la norma toma 0,6. Es decir, este primer término está expresando la tensión tangencial de fluencia. El segundo término es el área del alma, que está expresado acá con la altura total del perfil, la altura total, no la del alma, la altura total, por el espesor del alma. De alguna forma, la norma tiene en consideración el aporte que realizan las almas y algunas demostraciones que han de alguna forma determinado una mayor capacidad al corte. Y finalmente, el C sub V es un coeficiente que es igual a 1 en los perfiles laminados en caliente, porque la relación de este elemento entre la altura y el espesor del alma es baja, y por lo tanto C sub V es igual a 1. El coeficiente de reducción de las resistencias para obtener la resistencia nominal, la resistencia de diseño, es 1. Entonces, la resistencia nominal es igual a la resistencia de diseño. ¿Qué ocurre en vigas en las cuales fabricamos con chapas, como es este caso que se ilustra acá, en donde las almas son relativamente esbeltas y uno las fabrica con chapas, y entonces la relación altura-espesor del alma son altas, son importantes? Bueno, para ese tipo de casos, para estos perfiles armados sobre todo, el coeficiente C sub V ya no es igual a 1, es igual a 1 hasta que se cumple esta relación. Ahora, cuando esa relación, que hace aproximadamente una relación de H sobre TW de aproximadamente 70, esto se ve en este gráfico, este es el coeficiente de pandeo por corte del alma, y esta es la esbeltez del alma, H sobre TW. Cuando se llega aproximadamente hasta 70, la relación H dividido T es más o menos 70, es 1 este coeficiente. Ahora, cuando se supera los 70, cuando la relación H sobre TW supera los 70, ya aplica una reducción, que es esta expresión que finalmente está acá y que tiene esta forma y que castiga la resistencia al corte. Para mejorar la resistencia al corte, lo que
se usa en general es colocar rigidizadores transversales o atiesadores transversales. Ustedes ven acá esta viga en la cual tiene rigidizadores en el alma que le dan obviamente una rigidez mayor al comportamiento al corte. Ahora, las normas acá tienen como prescriben que hasta una relación, esta relación de altura sobre espesor menor a esta dimensión, no es necesario colocar atizadores transversales. Eso, cuando las almas son muy esbeltas, entonces sí requiere colocar atizadores transversales. Ahora, lo que se recomienda siempre es que cuando hay cargas concentradas o cuando los esfuerzos están direccionados, en este caso columna, viga, que los esfuerzos viajan básicamente por el ala de este perfil de columna, se continúe en la viga con estos rigidizadores son buenas prácticas constructivas para canalizar las cargas concentradas. Ahora, el requerimiento es para vigas en las cuales no hay cargas concentradas, hay cargas uniformes, pero tienen relaciones de esbeltez del alma relativamente importantes. Entonces acá fija cuál es el valor de esa esbeltez límite. También fija las relaciones entre el ancho del atizador y su espesor en esta relación. En general se recomienda que el espesor del rigidizador sea al menos la mitad del espesor del ala, y que además el rigidizador puede llegar a cubrir toda la altura, pero a veces solamente es necesario en las zonas cargadas, es decir, si la carga es como en este caso es superior, que el rigidizador esté soldado en la parte superior y puede llegar a superar la línea media y no llegar hasta la parte inferior si es que verifica la condición de transferencia de carga. Esto es, de alguna forma, asegurar que en correspondencia con las cargas concentradas, tener una adecuada contribución de toda la sección transversal. El reglamento CIRSOC de alguna forma dispone algunas cosas adicionales respecto a la colocación de rigidizadores transversales en correspondencias con cargas concentradas. Analicémoslo. En principio, las cargas concentradas de tracción, como puede ser esta que estamos señalando, o de compresión, como estamos señalando acá arriba en el ala superior, o las que ocasionan la flexión en vigas, que es esta, en la cual hay fuerzas concentradas dobles, en la parte superior e en la parte inferior, en correspondencia con las alas del perfil, por la solicitación que le requiere este momento flector. Analicemos cada caso. En principio con las de tracción. Las de tracción suponen que son necesarios los rigidizadores cuando esta carga TSU tiene una resistencia requerida mínima, en la cual puede presentar dos modos de falla, o puede ocasionar dos modos de falla para tracción. Y acá están desarrolladas. En principio, la flexión local en el ala cargada, es decir, que este ala se deforme en función de esta carga distribuida, aplicada a lo largo del ala, y que este ala se deforme flexionándose localmente. Y la segundo modo de falla es la fluencia del alma. Esos son los dos modos de falla y para eso da resistencias requeridas mínimas a partir de las cuales se deben colocar rigidizadores. En el caso de compresión, bueno, las mismas están desarrolladas acá. La flexión en el ala cargada, en este caso será la superior. La flexión en el ala cargada, al igual que la tracción. La fluencia local en el alma, la fluencia en este sector, el pandeo del alma, el pandeo lateral del alma y el pandeo por compresión del alma. Para todos estos casos, nuevamente, el CIRSOC fija estas resistencias requeridas mínimas a partir de las cuales se deberán colocar los rigidizadores. Ahora, los rigidizadores, ¿cómo se calculan en todo caso? Estos rigidizadores a compresión, ¿cómo se determinan? Bueno, se determinan como una especie de columnas en las cuales la longitud de pandeo se adopta esta longitud como 0,75 de H, es decir, que se reconoce algún grado de empotramiento en las alas.
una sección transversal formada por la sección de los rigidizadores, la sección de rigidizadores, más una franja del alma de 25 espesores. Esta estaba en la figura de la filmina anterior, o en los rigidizadores interiores de 12 espesores para los extremos. Con eso sacamos el radio de giro y obtenemos la verificación como una columna de estos elementos. En los casos de vigas, en general se trata de que sus extremos estén rigidizados, tanto sea con elementos rigidizadores como con chapas extremas, con una especie de chapas extremas que rigidizan torsionalmente al extremo de la viga. Bueno, con esto hemos terminado el módulo de corte, espero que les haya sido útil.